This conference will now be recorded. Ok, muchachos, buenas noches con todos. Estamos hoy 18 de octubre del 2022, acabando ya este año 2022. Mi nombre es Edison Moscoso, soy el ingeniero Edison Moscoso. Y el día de hoy, junto al Instituto CC, vamos a presentar lo que es el Seminario de Estructuración de Edificaciones de Concreto Armado. Esta es parte del curso de Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado, que se va a estar dictando próximamente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un seminario del cual vamos a hablar de manera rápida general, porque esto realmente toma bastante tiempo. Pero vamos a hablar sobre un proyecto en específico y vamos a comentar de repente algunos otros y algunas consultas que puedan tener por ahí ustedes sobre edificaciones de concreto armado, podamos resolverlas. Entonces arranquemos. Como les comentaba, el título del seminario es Estructuración de Edificaciones de Concreto Armado. Sin embargo, este de acá es parte del curso o de la especialización profesional Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado. Y lo que voy a hacer ahora es presentarme con un poco de más detalle, esto más para mostrarles el soporte del instructor que les va a dictar el curso, si es que se animan a llevarlo. Bueno, en mi caso, yo actualmente estoy en Japón realizando el doctorado en la Universidad de Toyohashi. Sin embargo, mi maestría y mis estudios de pregrado los he realizado en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual aún estoy, bueno, en licencia, pero estoy trabajando como docente de estructuras. E igual manera en el CISMIT, que pertenece a la UNI, que es el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres. Justamente por el CISMIT es que perteneció al comité de la norma 080, que es el diseño de construcción reforzada. Y bueno, en paralelo, desde antes de esto, he trabajado en varias otras empresas de diseño, en la cual me llevó a tener mi propia empresa, en la cual realizamos, que igual estábamos ahorita en licencia por lo que estoy fuera, que es Ingenieros, en los cuales realizábamos proyectos de estructuras. Entonces hay una parte combinada acá, que siempre comento. Bueno, en realidad yo arranqué como proyectista y luego por el tema de la docencia que me gusta enseñar, terminé en el campo de la investigación. Para el campo de la investigación tengo 2 papers en journals como autor principal, que son estos que están acá, relacionados a Deep Learning y salud estructural. Estoy como coautor en otro journal relacionados a curvas de fragilidad y análisis dinámico incremental para estructuras con disipadores. Actualmente estoy preparando inclusive otro más que seguramente más adelante les voy a comentar. Se está trabajando en una investigación. Igualito lo mismo en Machine Learning aplicado a salud estructural. Y bueno, publicaciones en conferencias internacionales, bueno, de las más conocidas, la última ha sido en Indonesia, hacia el segundo simposio internacional de ingeniería de infraestructura civil y de ambiente, en el cual fui elegido como mejor presentación. En el caso de Japón, hubo el 17avo Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica, que también presentamos con el ingeniero Julián, representando al CISMIT. También en el Perú se realizó un seminario, un simposio internacional, y también las jornadas sudamericanas, las 38ª jornadas sudamericanas que se realizaron en 2018, de las principales conferencias, ¿no? He realizado también investigación para la norma 030, necesitaban hacer sobre el comportamiento no lineal de edificaciones, analizando el efecto de los diafragmas. Y bueno, actualmente solamente estoy como docente en CECIP. En las universidades en general estoy en licencia por lo que estoy fuera. Entonces esto es un poco que es algo que siempre comentábamos con CECIP, tener docentes en que puedan tener experiencia no solamente en el campo de
de investigación como docente, sino también aplicados como temas de proyectos. ¿No? Esta es la parte de investigación, por último estoy trabajando, pero vengo de realizar proyectos. Y lo que nosotros realizamos el curso es básicamente orientado a lo que es proyectos, pero con cierta base o suficiente base como para poder aplicarlo para diferentes casos. Es mentira que alguien en un curso te vaya a decir que lo que te enseña exactamente vas a llevarlo en todos los otros casos de los proyectos. No, no va a suceder eso, existen una infinidad de proyectos. Entonces no va a suceder eso. Lo que tú necesitas aprender son las herramientas para que cualquier caso de proyecto que ocurra, tú la puedas manejar. Eso es diferente a saber todos los casos. No, tú no necesitas saber todos los casos, tú necesitas saber cómo poder resolver un caso diferente que te puedas encontrar dentro de un proyecto. Y eso es lo que tratamos de manejar con el curso, ¿no? Bueno, arranquemos entonces un poco este seminario. Voy a hablar un poco, una pequeña introducción. En el seminario anterior que hicimos con albañilería, lo mismo de estructuración, hubo muchas preguntas relacionadas con el tema de estructuración como nombre. Entonces, yo quería aclarar un poco eso. Existe, de una manera general, podríamos decir de que existen unas 4 fases de la ingeniería estructural realizados o abocados a lo que es proyecto. La primera parte de concepción estructural, la segunda parte de análisis estructural, la tercera de diseño estructural y la última parte de construcción. Podríamos meter más fases, podríamos meter más partes de estas, eso ya depende de cada uno, cómo lo pueda subdividir. Pero de una manera general lo subdividimos de esa manera. Entonces la parte de estructuración está en la primera parte. Les voy a decir algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis estructural, en el análisis estructural nosotros obtenemos fuerzas, desplazamientos, un momento, un cortante, un axial. Ok, imagínense ustedes, si yo les digo, por ejemplo, si tengo una viga, quiero que me digan cuánto se va a deflectar una viga, por ejemplo. Una viga simplemente apoyada, sencilla. Una viga simplemente apoyada, tengo una luz L, tengo una carga W, ¿cuánto se desplaza esa viga? Entonces decir, sencillo, si es una viga simplemente apoyada, 5 sobre 384, W a la cuarta entre EI. Algo del EI es que necesitas características de la estructura. E habla del material y el I habla de las propiedades geométricas. Cuando te hablan de propiedades geométricas, bueno, el EI en general es de la rigidez. Y cuando tú tienes el I necesitas la geometría. Y para decir que es una viga simplemente apoyada, o sea, para ese 5 sobre 384, que es el alfa que a veces nosotros le podemos llamar, necesitamos saber cuáles son las condiciones de borde que tiene. Este simplemente apoyado, ¿por qué no fue empotrado? ¿Por qué no en un lado fijo y en otro lado empotrado? O sea, los problemas que nos daban en la universidad eran problemas que ya estaban resueltos parcialmente. Ya se sabía cuáles eran las condiciones de frontera, las condiciones de borde, las condiciones de apoyo. Y ya sabíamos cuáles eran las dimensiones, o nos pedían eso de repente, hallar las dimensiones para la deflexión que sea tanto, problemas más complicados. Pero en la realidad no es así, en realidad nosotros proponemos y obtenemos deflexiones y obtenemos lo que son fuerzas. Entonces, a partir de ahí nosotros decimos, ¿yo cómo voy a proponer eso? Como en la universidad me daban eso. ¿Cómo voy a proponer eso? Es por ello que se necesita esta parte de concepción estructural, la parte de estructuración. Nosotros ya necesitamos un modelo estructural para recién pasar a la etapa de análisis estructural. Yo no puedo coger la arquitectura y de la arquitectura pasarme al análisis estructural, porque voy a analizar qué cosa. Con una arquitectura yo no tengo condiciones de borde, con una arquitectura yo no tengo cargas, con una arquitectura yo no tengo materiales inclusive, con una arquitectura yo no tengo dimensiones, ubicación de elementos inclusive, porque siempre me dicen que la estructuración puede ser el predimensionamiento, pero no, predimensionamiento es solamente eso, dar las dimensiones. Pero yo, ¿cómo voy a dar las dimensiones de algo que no sé qué es? No entiendo, ingeniero. Por ejemplo, una columna la puedo convertir en una placa o puede ser solamente columnas en los extremos. Una placa o pueden ser columnas en los extremos. Si es una placa, tiene una forma de cómo dimensionarla. Y si son columnas en los extremos, tiene otra forma de cómo dimensionarla. Entonces yo no solamente estoy predimensionando, también estoy eligiendo qué tipo de elemento estructural va a ser. Y por otro lado dice, ¿y por qué voy a colocar columna y placa acá? O placa acá. ¿Por qué no colocarlo en otro lado? También
elijo cuál va a ser la ubicación de esta. ¿Y por qué de concreto? ¿Por qué no estructura metálica? ¿O por qué no albañilería? También elijo lo que es el material. Entonces, todas esas combinaciones, todas esas elecciones que nosotros hacemos es la estructuración, no solamente el predimensionamiento. Ahora, si nosotros nos recordamos un poco en la universidad, pues como que no hemos tenido cursos de estructuración en realidad. Nosotros nos enseñaban pues con concreto armado a predimensionar, por ahí análisis estructural en resistencia a materiales, análisis estática. De ahí en el curso de ingeniería sismorresistente nos daban ciertos conceptos de elementos estructurales, cómo podrían estar, pero no necesariamente con una arquitectura, eran plantas bastante simpáticas, bonitas, en las cuales nosotros teníamos criterios de dónde estaban las placas y dónde deberían ir ubicadas para que tengan un mejor comportamiento sísmico. Pero que venga desde una arquitectura desde cero, pues no. Entonces realmente un curso de estructuración, inclusive quienes mejores tienen esto, se está en la malla de arquitectura. Los arquitectos desde el inicio les enseñan a estructurar, les enseñan justamente eso, qué material vas a usar, dónde vas a colocar elementos estructurales, de qué dimensiones van a terminar siendo. Recuerdo que en la uni existía el curso, no sé si hasta ahora sigue igual, el curso de estructuras 3, donde les enseñaban justamente todo lo que les estoy comentando. Yo participé, estuve ahí. Cuando estaba en la universidad, me saltaba la facultad de arquitectura, porque me encantaba lo que es estructuración, me saltaba la facultad de arquitectura, como 3 ciclos llevé el curso como extra, ¿no? Como un alumno así que me colaba las clases para escuchar, porque era realmente estructuración, donde colocabas un elemento a partir de una arquitectura. Habían chicos que tenían en sus cursos de taller edificios que estaban haciendo y luego agarraban y estos lo convertían en estructuras en el curso. Y era bastante interesante. Entonces, hay que entender un poco esto que es diferente. Y cuando nosotros tenemos ya la estructuración, los elementos, dimensiones y todos estos, nosotros podemos realizar el análisis estructural. Del análisis podemos realizar el diseño estructural, el cual nos dan los planos y posteriormente podríamos nosotros llevarlo a lo que es la construcción, que es al final nuestro fin, que lo puedan construir y que esto pues funcione como se ha predeterminado. Esa es más o menos la idea. Pero en esta etapa de concepción estructural, esta parte de estructuración, hay muchas cosas que a veces no se cuentan. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando comenzó la pandemia, apareció un arquitecto que me dijo para poder hacer un proyecto, un edificio como de 15 pisos, y que todo bien, estábamos conversando del proyecto, el otro, y siempre llega la pregunta del tiempo, ¿no? Cuando llega la pregunta del tiempo, comúnmente las respuestas son de dos tipos, ¿no? Unos son serios y te dicen, pues más o menos tengo esto, tú proponme el tiempo, pero podría ser unos 30 días, 40 días, no sé, más o menos. Son unos que son serios. Algunos que te tienen más confianza y tú le preguntas, ¿y para cuándo es el proyecto? Pues siempre te dicen, para ayer. Y pues sale una broma ahí como un chiste y es algo muy común, ¿no? Que siempre te dicen todo es para ayer, ¿no? Pero nunca me había tocado alguien que decía los dos a la vez. Serio, algo que era para ayer. No tanto así, pero me llegó a decir que este edificio de 15 días tenía 10 días para presentarlo. 15 días, no sé cuántos sótanos, un edificio de concreto armado, con todos los problemas que tiene una edificación, que ahorita les voy a comentar un poco de ello. Y yo le dije, pensé que estaba bromeando, ¿no? Sonreí pensando que decía lo de ayer, ¿no? Me dice, mira, si se te complica mucho, a lo mucho te puedo dar 9 días, me dice. Y ahí me di cuenta que no estaba bromeando, estaba diciendo de verdad. Y le dije, no, disculpa, no puedo hacer eso. No lo voy a hacer. Ni siquiera le dije, vamos a tratar 15 días. No voy a hacer. Yo dije, lo primero que dije, voy a tener problemas acá. No, disculpa, no lo voy a hacer. Y pues al final no terminé realizando el proyecto. Les explico por qué. Hay un tiempo que nosotros no le tomamos en cuenta muchas veces cuando cotizamos y que he aprendido yo con el tiempo que siempre se tiene que tomar en cuenta. El tiempo con el cual coordinas con el arquitecto. Hay mucha coordinación con el arquitecto y eso puede ser un día, 2 días acumulados en varias etapas que te puede terminar dando efectivamente como una semana, 2 semanas o hasta más.
Y si tú piensas que un proyecto lo puedes acabar en 10 días, ponle, súmale otros 10 días para esto, ya tienes 20 días. Si crees que un proyecto que puede ser 20 días, súmale estos 10 días y ya tienes 30 días. Si un proyecto es 2 meses, súmale pues 15 días, ya tienes 2 meses y medio. Entonces siempre hay un tiempo adicional por el tema de la coordinación. ¿Y por qué? Porque un arquitecto no estructura, ni tú eres arquitecto. Entonces necesitan conversar, necesitan llegar a converger de lo que la arquitectura está, se pueda convertir en esto. Este ya es una arquitectura que ya ha pasado por la estructuración y ha sido actualizada, pero así no arranca. Un arquitecto no te propone con este color negrito, así como está, con esta columnita y hasta esta distancia, una columna, no te lo propone. Propone columnas comúnmente que son cuadradas, o propone algunas de repente que puedan ser alargadas, pero no con tanto detalle, porque eso lo hacemos comúnmente en la estructuración y terminamos en el análisis y en el diseño. Entonces, cuando ustedes vean plantas como estas, que, pues de acá se pasa para acá, está sencillo. No, no, esto de acá ya ha sido actualizado con la estructuración en realidad. Esto no es así. Les voy a mostrar más adelante cómo vienen los proyectos. Entonces, ese tiempo le tenemos que sumar, y ese tiempo es el que demora bastante acá, porque nos tenemos que poner en la posición de ellos como arquitectos y nos tenemos que poner y tenemos que hacer que ellos nos puedan ayudar para poder estructurar. Entonces, arranquemos un poco con ello. Vamos a ver un edificio que hemos visto en el curso, lo hemos visto 2 o 3 veces ese edificio, comúnmente lo piden, y les voy a explicar cómo más o menos nosotros trabajamos. En CCIP, lo que hacemos, bueno, en el curso que hacemos nosotros en CCIP, hacemos de esta manera. Hago yo un proyecto, les presento toda una gama de proyectos de arquitectura, ninguno estructurado, todo de arquitectura, y con los chicos elegimos cuál es el proyecto que yo voy a hacer y cuál es el proyecto que ellos van a hacer. Obviamente proyectos que los chicos van a hacer, pero su trabajo escalonado, son algunos proyectos. Son sencillos, no son complicados, inclusive no les dejo con sótanos. Si desean, tienen puntos adicionales para que no se compliquen mucho en el trabajo. Pero sí hacemos un proyecto con sótano. Y ellos eligen, comúnmente eligen este proyecto de acá, es bastante grande, tiene muchas complicaciones, muchas cosas que comentar. Y hay otros que también por ahí en el camino han ido eligiendo. Eso es lo que comúnmente hacemos. Y yo estructuro con ellos en paralelo. No, yo tengo esto y les presento ya la estructura ya hecha. No, no, eso no hago. Yo estructuro con ellos, en algunos casos propongo algo que después lo cambio. Y les digo por qué se cambió, por qué no se cambió, por qué se eligió, por qué no se eligió. Para que entiendan realmente cómo es el proceso de estructuración. El proceso de estructuración no es una magia que tienes y pum, apareció esa estructura de nada. No, realmente haces muchos cambios. Realmente tienes que tomar notas de esta parte, le voy a consultar al arquitecto, no le voy a consultar, nos tenemos que reunir todavía esta parte, todavía voy a reunir más información para que cuando tengamos nuestra reunión podamos conversar más. No lo sé, todo ese proceso lo conversamos para que puedan entender los chicos el proceso realmente de un proyecto. Entonces, este es uno de los proyectos. El proyecto tiene 2 sótanos, tiene 8 pisos. El 8º piso es una azotea. Hay en la parte de sísmica, nosotros también comentamos eso. Algunos arquitectos le pueden decir azotea, pero no es una azotea, es un piso más para nosotros. En este caso de acá, creo que sí era una azotea. Hay que ver esa diferencia, no porque el arquitecto dice azotea significa que sea una azotea para ustedes. Y se lo digo porque, por ejemplo, en caso de irregularidades, algunos deben haber visto que dice no apliquen azotea. Claro, ¿azotea de quién? ¿Estructural o azotea del arquitecto? Cuando tienes una gran masa y solamente la han etiquetado como azotea, no es azotea, ¿no? Eso es otra historia. Entonces, esta es la arquitectura, tiene 2 sótanos y está la recepción, tiene una parte de estacionamientos por acá, tiene la rampa de ingreso y bueno, y esta planta típica, un piso adicional donde es un dúplex del último nivel y luego tiene una pequeña azotea. ¿Cuál es la complicación comúnmente en proyectos de concreto armado? Primero que van a haber sótanos, es muy común que hayan sótanos. ¿Por qué? Por lo menos en las zonas urbanas, te van a exigir los sótanos. Esto no es parte de lo que nosotros hacemos, no tenemos que saber esto. O sea, los arquitectos revisan esto, ¿no? Con zonas urbanas, como no hay lugares donde estacionar, se requiere que tú coloques espacios para estacionamientos para tu gente, si no ellos van a terminar estacionando en la calle y eso no puede pasar. Entonces, por eso es que te exigen. Entonces, ellos tienen entre esos y otros parámetros adicionales,
algunos parámetros urbanísticos que los arquitectos terminan obteniendo para poder ver las características que van a tener tu edificio. Esa es por la parte de la urbanización. En algunos casos, cuando son ciertos condominios, pues un edificio en un lugar de varios edificios, o edificaciones en general de un lugar de varias edificaciones que están en conjunto, pueden haber inclusive requerimientos del propio condominio, inclusive. Entonces es ahí donde tú tienes requerimientos de la municipalidad y requerimientos del propio lugar donde tú estás haciendo. Pero todos esos requerimientos comúnmente son arquitectónicos, no son comúnmente de estructuras. A veces le colocan algunas cosas de estructuras, pero no son tan complicadas para que nosotros no la manejemos. Sin embargo, sí nos afecta indirectamente. Porque si nosotros tenemos los estacionamientos acá y nosotros tenemos acá vivienda, pues el cambio de uso obviamente va a terminar cambiando las dimensiones de los ambientes. Y cuando tú tienes diferentes ubicaciones de ambientes, obviamente vas a tener diferentes ubicaciones de columnas, diferentes ubicaciones de placas, diferentes ubicaciones de las vigas, las luces y cualquier otro. Entonces, no es culpa de ellos que no continúen elementos estructurales, es por la propia naturaleza del cambio de uso, donde yo tengo una planta, donde son sótanos, donde en algunas zonas de donde ellos tienen que dar, como se le dice esto, el patio de maniobras, donde ellos tienen que tener por lo menos unos 6 metros de luz, donde ellos tienen dimensiones de los estacionamientos, dependiendo si es 1, 2 o 3 en conjunto, tienen ingresos dependiendo de la cantidad de estacionamientos que hay. O sea, todas esas complicaciones que ellos tienen y que tienen que seguir para poder tener funcional un estacionamiento, se termina haciendo que fuerce elementos estructurales para las ubicaciones superiores. Entonces, a veces nosotros renegamos y decimos, ¿por qué el arquitecto de repente una columna la ha terminado moviendo? ¿Por qué si no la continúa, que esto, el otro? Alguna vez me tocó un edificio donde estaba, acá la parte superior estaba bien bonito, habían elementos donde colocar placas, columnas, todo bien bonito, con un eje central bien bonito, con columnas en el centro, y cuando me voy al sótano, ninguna columna del centro estaba, ninguna. Y dije, ¿qué? Y no me había dado cuenta. Yo ya lo había cotizado, ya lo estaba haciendo, no me había dado cuenta. Y era por eso mismo. En el sótano no podía, y no era un error de dibujo, porque a veces ocurren errores de dibujo. No, no podía continuar la columna porque caía en el centro de un estacionamiento. Entonces, primero hay que comprender eso, que hay muchas veces, obviamente, hay algunos arquitectos que de repente ya se pasan a extremos, ¿no? Por ejemplo, un muro de contención que lo pongan de 15 centímetros pegado y sin nada, o sea, pegado de frente al límite de propiedad de 15 centímetros. Pues en la vida un muro de contención va a ser de 15 centímetros. Ya por norma sabemos que por lo menos es 20 y comúnmente sale más. Entonces, hay algunos que sí, o te colocan edificio de 10 niveles con columnas cuadradas de 25 por 25, 30 por 30. Ahí sí ya no está correcto, ¿no? Ahí sí te tienes que sentar con él y decir, oye, creo que estás abusando un poquito, ¿no? Pero de ahí sí tienen comúnmente problemas por los cambios de uso. Entonces, primero hay que tener en cuenta esto. Este es el edificio que les voy a presentar y vamos a hacer algunos comentarios rápidamente. Dice acá, como se indicó anteriormente, ¿por qué comento anteriormente? Porque previamente nosotros hacemos un poco de teoría. Primero, un poquito de concreto armado, de manera general, conceptos para poder llegar a estructural. Y segundo, recomendaciones de estructuración. En el curso hacemos unas recomendaciones de estructuración. Entonces, posteriormente, ya hacemos la aplicación a nuestro proyecto. Por eso dice, como se indicó anteriormente, lo que hay que revisar es la disponibilidad de arquitectura para la estructuración. Por ejemplo, si tuviéramos un edificio de oficinas, es común que las oficinas las coloquen como tabiques ligeros, que nosotros llamamos tabiques móviles. ¿Por qué? Porque comúnmente estos los arriendan, o sea, no tienen una distribución exacta. Entonces son ambientes libres. Entonces yo no puedo usar un elemento tabique ahí porque pues estaría forzándole al que va a arrendar en dónde va a ir una columna, en dónde va a ir una placa u otro. Entonces estos comúnmente son abiertos, ¿no? Entonces siempre tengo que ver la disponibilidad de arquitectura. Entonces, como se indicó anteriormente, lo que hay que revisar es la disponibilidad de arquitectura
para la estructuración. Por ejemplo, en los sótanos, las columnas centrales sobre el eje G son movidos en los ejes superiores. Esto es algo que no te puedes dar cuenta si es que no lo revisas a detalle. Por ejemplo, si ves este es el eje G, y ves estas columnas, y ves esta zona de acá, lo primero que te das cuenta es que crecieron. Ah, bueno, lo han hecho crecer. Por ahí podría ser crecer en la planta inferior, y pues se compatibiliza y no tengo problemas. Pero cuando ves el alineamiento, realmente esto está haciendo. Entonces, no solamente está creciendo, también lo que está haciendo es moviéndose desde los sótanos hasta el primero y segundo nivel para arriba. ¿Por qué? Por lo que les dije. Obviamente para ellos es, por ejemplo, esta zona de acá, ellos tienen que estar más alejados que la parte de acá porque ellos necesitan tener una distancia mínimo de 100 metros para esta parte del patio de maniobras, ¿no? Para poder hacer el cambio de ubicación de sótano. Entonces, hay mucho de ello. Hay mucho de ello. Ok, arranquemos primero con algunas consultas. Antes de continuar, vamos a responder algunas consultas para que no se vayan acumulando. En interno, antes de que arranquemos, hicieron una pregunta y dijeron, Javier Quispe dice, profesor, ¿hay mucha diferencia entre el diseño de concreto armado entre la norma 060 y el ACI 31819? Sí hay diferencia, pero no hay mucha diferencia, le respondía. O sea, en general, la norma 060 se basa, en general, no todo, pero se basa del ACI 318. Entonces, no hay mucha diferencia en el resultado final. Entonces, a veces no debería de preocuparme mucho. Podrían ver algunas cosas locales, pero si diseño con una u otra, en general no debería de tener muchos problemas. Ahora, vienen las partes legales que nosotros tenemos que diseñar con nuestra norma. Nuestra norma es legal, es norma, es un reglamento, o viene parte de un reglamento. Entonces, sí tengo que seguir lo que es la norma de 060. Si hay alguna parte del ACI que no cumple la norma 060, por ejemplo, si haces una combinación de carga 1.2, 1.6, en vez de 1.4 o 1.7, pues obviamente es menos cargado para el ACI. Pero existen otros factores que más adelante eres conservador, que al final, el resultado final, como les dije, podría darte lo mismo, ¿no? Entonces, mucha diferencia no hay. Sí hay diferencia. Mucha, no. Por acá en interno dice, ingeniero, ¿qué tan bueno o qué tan malo para la cimentación sería colocar los muros de concreto armado en las esquinas para un suelo de baja capacidad menor a 1 kilogramo? Ya que para la superestructura sería bueno porque te ayuda a controlar la torsión. Si tenemos una capacidad muy baja, primero hay dos cosas. Con el tema de la capacidad portante, comúnmente esta se termina obteniendo, o los estudios de mecánica de suelos nos terminan dando para cimentaciones muy pequeñas, para dimensiones muy pequeñas. O sea, la capacidad portante depende de las dimensiones. Y si ven muchos estudios de mecánica de suelo, se van a dar cuenta que comúnmente nos entregan de 1,20 m, 1 metro, a lo mucho 1,50 m. Si son capacidades bajas, deberían de ser tamaños mucho más grandes, 2,5 m, 3 metros, y seguramente la capacidad va a variar. Y segundo, si voy a tener capacidades muy bajas, se recomienda proponer plateas de cimentación. Entonces, el problema con las placas en estos tipos de suelo, lo que podría ser es un tema del roque, que es el giro para el caso de las placas. Pero si nosotros omitimos esto, podríamos nosotros no tener un problema para el caso del propio de lo que es la placa, ¿no? Vamos con la siguiente. Dice Carlos, dice, ingeniero, buenas noches. En ese edificio de 8 niveles, ¿es conveniente usar muros de corte o columnas? Para el Perú, para la norma peruana, es muy común siempre usar placas. Es poco común usar solamente aporticados. Es poco común. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, una viga por acá, tú tienes una viga por acá, y tú tienes una viga por acá y una viga por acá, lo que menos van a querer los arquitectos va a ser que salgan pintos, que son la columna sobresalga, ¿no? Entonces yo podría, si solamente es columnas, la columna va a ser muy grande, me podría hacer una columna algo así, exagerando, ¿no? Entonces van a salir tremendos pintos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En algunas ubicaciones los hacen alargadas en esta dirección y en otras ubicaciones las hacen alargadas en esta dirección. Tanto es así que lo que terminas usando en algún momento son placas. Entonces, de la exigencia de arquitectura es
poco común usar columnas así grandes. Necesitaría luces más grandes. Y nosotros tenemos una alta demanda de repente o de exigencia, perdón, normativa para el tema de deformaciones. Entonces, para estructuras aporticadas a partir de 2, 3 niveles, ya empiezas a requerir elementos de corte para poder restringir estas rigideces. A partir del año 97 se hizo la modificación de esto, debido al sismo del año 96 y otros detrás de estos, en los cuales se dieron cuenta de que éramos muy permisibles en temas de rigideces. Entonces, es por ello que se terminó haciendo este cambio. Somos un tanto exigentes en temas de rigideces. Y es por ello que comúnmente nos sale placas. Es un poco difícil que nos salga solamente pórticos. No significa que no se pueda. Sí se puede, pero no es muy común. Napoleón Ramos dice, ¿qué son esos triángulos enumerados? Los estacionamientos. La ubicación de los estacionamientos. Javier Quispe dice, profesor, ¿qué método constructivo es más económico para la construcción de sótanos? ¿Calzadura o muros anclados? Si es un sótano o un semisótano, seguramente calzadura. Seguramente más de ellos van a ser muros anclados. Randy Miollo dice, ingeniero, buenas noches. ¿Las columnetas se diseñan en el programa ETAPS? ¿A qué te refieres con columnetas? Si son columnas de confinamiento, en general cualquier cosa se puede modelar en el ETAPS. Depende del modelador y del ingeniero estructural. Si son columnas de confinamiento, se pueden o no se pueden modelar. En el curso de minería explicamos el por qué. Si son, ¿cómo se llama? Columnetas para un tabique, un elemento adicional, también se puede modelar, pero no es común modelarlo. Ok, continuemos entonces. Hemos respuesto algunas preguntas que estaban por ahí. Entonces nos habíamos cuenta que teníamos que revisar primero la disponibilidad de arquitectura. Podríamos encontrarnos cosas que no nos avisa el arquitecto y que pues tendríamos que darle alguna solución, conversarlo o verlo. Como le decía, para esta parte donde está retirado es porque tengo que tener una distancia de 6 metros. Y para esta parte que está, que regresa, es la zona de acá. Entonces realmente yo no puedo esto solamente alargarlo porque estaría reduciendo esta entrada de acá. O sea, lo podría yo crecer más acá si quisiera. Entonces yo debería de conversar esto con el arquitecto. Ahora, ¿se puede hacer? Revisemos. Si bien en ciertos casos esto es posible, ahí viene el problema, creo yo, que comúnmente yo converso con algunos colegas. ¿Por qué se les ha dado a los arquitectos por proponer esto? Dicen. Porque no es la primera vez que he visto, y personalmente a mí me pasó lo mismo. Y lo que sucede es que en ciertos casos esto es posible. Entonces, cada vez que tú ves una arquitectura, como les dije, una arquitectura que pues, no ves nada preparado, cuando ves una arquitectura donde la ves bastante sofisticada, que han pensado en elementos estructurales, de repente no lo suficiente como un ingeniero, obviamente, porque no es su rama, pero sí lo han pensado, o sea, es seria la arquitectura, y te das cuenta que proponen esto, lo hacen por algo. O sea, por algo están haciendo eso. Y pues a lo que converjo yo es que en algún momento han visto de que esto lo han hecho. O sea, un ingeniero estructural le ha dado solución a esto. Entonces, por eso es que viene el caso de que, si bien en ciertos casos esto es posible, no es una regla que siempre se podrá tomar. Es algo que siempre comento. Nosotros tratamos a las excepciones como regla, y eso está mal. Hay algo que es muy común, es típico, y a veces algo que no es típico lo ponemos como regla. Siempre decimos, comúnmente a veces tenemos tales casos. No, yo he visto un caso que esto, claro, es que esa es una excepción. Ya no puedes comentar porque te estoy diciendo comúnmente, ¿no? Entonces tenemos que tratar de diferenciar casos que son excepciones, que no son la regla. Cuando son la regla me refiero a casos comunes, típicos, algo que comúnmente ocurre. Por lo que decía, por ejemplo, edificaciones. Es muy común edificaciones de concreto armado, en el Perú por lo menos, por los tamaños de lotes que tenemos, las complicaciones del frontis, que son bastante cortos, que tenemos siempre vecinos a los lados, tenemos que colocar juntas sísmicas. O sea, por todas estas características, es muy común que nosotros nos salgan placas. Entonces no nos salgan pórticos.
Pero yo he visto una edificación con pórticos, es una excepción, eso no es la regla. Lo común es con placas. Entonces, a veces nosotros la excepción lo metemos en la regla. Eso es lo que yo creo que a veces hacen. Cuando han dado la solución a uno de ellos donde se podía dar, entonces han pensado que lo pueden hacer. Una vez me sucedió con una edificación chica de 3 niveles, creo. Una edificación pequeña de 3 niveles, donde hicieron este cambio. Y creo que era un poco más exagerado porque ni siquiera coincidían. Estaba acá y la otra estaba por acá. Y yo le decía, oye, creo que tu dibujante se ha equivocado, le ha puesto la columna y la ha movido. ¿A que no la puedo mover? Pues no le digo, eso es lo que nos enseña en el primer ciclo. Una columna siempre tiene que tener continuidad, porque estamos en zona sísmica, principalmente. En otros países podrían ocurrir esto porque no ocurre, porque no están en zona sísmica, y ahorita les explico un poco el porqué. Entonces, sí era una propuesta de él. Entonces, eso es lo que digo. Si bien en ciertos casos es posible, no es una regla que siempre se podrá tomar. Una recomendación para que pueda realizarse es que estos los elementos no tomen cortante sísmica principalmente. Vamos a explicar por qué el tema de la cortante sísmica. En general, sismo. ¿Qué pasa con el tema de un elemento que tome sismo? Un elemento que tenga responsabilidad sísmica, le dicen. Si tiene un elemento de responsabilidad sísmica, este elemento va a incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico. Cuando incursionas en el intervalo de comportamiento inelástico, tienes una gran variabilidad de respuestas. No necesariamente va a responder como tú crees. Para empezar, no tenemos muy investigado las partes no lineales. Hay muchas metodologías que pueden ser usadas para poder generar un modelo no lineal y poder saber una respuesta, pero no necesariamente se va a comportar así, o sea, puede haber mucha variabilidad. Entonces, la parte sísmica, como es incierta, es mejor evitar problemas ahí, es mejor evitar no encontrarnos en esa zona, si no tendríamos que hacer más detalle. La metodología que usamos en la norma es una metodología limitada, es una metodología para casos realmente regulares, sencillos, sin complicaciones, porque es una metodología que haces un análisis lineal elástico con criterios no lineales. No haces un análisis no lineal a detalle. Entonces, alguien no puede saber si esto cómo se va a comportar en un sismo. Entonces, es por eso mejor evitar en los casos que pues sí va a tener elementos. Por ejemplo, en nuestro caso, por la poca cantidad de elementos estructurales en la dirección transversal, horizontal, o sea, en la dirección horizontal hay pocos elementos horizontales para poder proponer, es decir, placas, o sea, solamente van a haber columnas. Entonces, este caso no es posible, porque esas columnas van a tomar fuerza sísmica principal, van a ser elementos de responsabilidad sísmica. Adicionalmente, en esta estructura existen otros ejes que sucede lo mismo. Esto hay que conversarlo con el arquitecto y consensuar, es decir, buscar soluciones intermedias. Nótense que no digo evitarlas, es decir, no. Podríamos tomar de repente la segunda opción. De la misma manera, para hacerlo posible, podría decirle, mira, yo lo voy a hacer posible, le dices al arquitecto. Podría rigidizarse y buscarse otros elementos en la dirección transversal tal que estos elementos, o sea, esos elementos que van a tener problemas, sean descargados sísmicamente y pueda permitirse irregularidades locales como esta. Le voy a dar un pequeño ejemplo en el tema de evitar el sismo. Hace tiempo escuché cómo estructuraron el edificio de la UTEC, que está en la bajada de Barranco. Es un edificio, yo he ido ahí por otros temas, y es un edificio muy bonito arquitectónicamente. Inclusive está ganado premios. Cuando pregunté, escuché que había ganado varios premios en arquitectura internacionales y todo. Y según lo que escuché, según dicen de que después de haber ganado estos premios, esta arquitectura lo pasan a un ingeniero estructural convencional. Cuando tú tienes una edificación esencial como es esta, una edificación de categoría A, tú no puedes permitirte irregularidades. No solamente no hay irregularidades extremas, no puedes permitir irregularidades. Eso está en la norma 030. Esta es una esencial. Entonces el ingeniero estructural, como cualquier lógico ingeniero, va a decir, ok, está bien, está bonito, pero vamos a quitar las irregularidades. Entonces vamos a continuar la columna por acá, vamos a pasar el muro por acá, vamos a pasar por acá. Y empezó a hacer muchos cambios y dijeron, no, está mal, esta arquitectura ha tenido, yo me imagino, me hago la escena de cómo habrá sido ese momento, ¿no?
No, esto de acá ha terminado siendo premiado por arquitectura y vamos a terminar haciéndole modificaciones. ¿Qué cosa hicieron? En ese tiempo no estaba todavía la E031, que es la de aisladores sísmicos. Pero en ese tiempo propusieron aisladores sísmicos. Les voy a hacer solamente el concepto del por qué. Si tienes aisladores sísmicos, básicamente lo que haces es reducir la fuerza sísmica que va a llegar a la estructura. Si reduces la fuerza sísmica que va a llegar a la estructura, esa incertidumbre debido a la irregularidad, la terminas reduciendo porque reduces la fuerza sísmica. Entonces sí te puedes permitir irregularidades. Y es algo que en la actualidad, en la E031, sí está concebido. Entonces, basado en este concepto de poder redirigir la fuerza sísmica a otros elementos que sí estén preparados para esto y poder descargar, se pueden permitir hacer otros tipos de casos para otros proyectos que puedan tener. Y podría conversarse eso con el arquitecto. Por eso hay un tiempo de sentarse con el arquitecto que tiene que ser tomado en cuenta cuando uno propone sus propuestas, ¿no? Así como este primer punto a revisar con el arquitecto, se puede realizar un listado de todas ellas y llevarlo a una reunión con el arquitecto para discutirlo. Acá hay una recomendación que les hago. Sin embargo, es mejor recopilar todas y no por partes. No hay que hostigarlos. No es que no vayan a estar predispuestos. Obviamente van a estar dispuestos para trabajar y para ayudar, ¿no? Para que salga el proyecto de la mejor manera. Pero es mejor si tú llevas todas las dudas, porque así pueden revisarse soluciones integrales. Porque podrías tener otros problemas que pueden ser solucionados con una sola solución, solucionar varios, en vez de estar revisando uno por uno. Entonces acá hay una recomendación que les hago, que es mejor tratar de juntar todas y decir un listado, ¿sabes qué? Esto, ¿sabes qué? Mire, yo, y darle inclusive, no sé si lo he colocado acá, darle una propuesta, sí, justamente esta parte de acá. ¿Cómo yo podría darle una propuesta? Tratando de entender lo que el arquitecto ha pensado. Una manera de hacerlo es que yo les recomiendo es limpiando la arquitectura, eliminando elementos no estructurales o que no ayudarán a la estructuración por partes. Muchos agarran, cuando éramos, me acuerdo, dibujantes, y yo siempre limpiaba parte por parte, y eliminaba parte por parte, y iba entendiendo la arquitectura. Pero habían otros que no estaban estudiando ingeniería, no eran ingenieros, que eran dibujantes netamente, y ellos le decían, limpia la arquitectura. Entonces, ellos lo que hacían era, pues, line off, line ISO, line uniso, que son las opciones estas de AutoCAD, para poder limpiar la arquitectura rápidamente, porque comúnmente están en capas. Pero yo prefiero hacerlo uno por uno, de tal manera que puedo entender un poco la arquitectura, de tal manera de darse cuenta cómo ha pensado, más o menos, el arquitecto, sin querer llegar a pensar exactamente, a pensar que voy a pensar exactamente como el arquitecto ha realizado las estructuras, y así darle opciones en base a ello. Estas opciones me refiero a cuando te vas a reunir con ellos, para que vean tu preocupación o tu intención de no solamente, no, ¿sabes qué? Eso lo tienes que pasar para abajo, la columna continuada, no, una viga por acá, no, acá tenemos que poner tal cosa, una placa, pero no, este es el medio de la sala, no importa, ahí tiene que ir una placa, no puede ser, ¿no? O sea, le tenemos que buscar que puedan darse cuenta de que tenemos esta intención, de tal manera de que también tenga la misma intención y podamos llegar a buen puerto. Por ejemplo, en la arquitectura, si está propuesta las vigas peraltadas, o sea, si está propuesta las vigas peraltadas, si está, falta una tilde, si está propuesta las vigas peraltadas. Interesante, genial. O sea, ya me ha propuesto, seguramente si me voy a los cortes, inclusive voy a tener el tamaño de la viga que han decidido. Sin embargo, estas no tienen continuidad horizontal. Si revisan, miren esta viga y miren la viga por acá. No tienen continuidad. Y lo mismo pasa por acá. No tienen continuidad. Y vienen por acá abajo. Vienen por acá, luego baja, y lo mismo por acá. No tienen continuidad horizontal. El no tener continuidad horizontal de las vigas no solo genera molestias en obra, sino que es un tipo de irregularidad que genera desproporción de cargas, rigideces, etc. Irregularidad, ingeniero, no me acuerdo qué irregularidad es esa en la norma. Hay muchas irregularidades que no se encuentran en la norma. La norma no es un libro donde
cumpliendo esto, ¿es irregular o no es irregular? Todas las estructuras tienen algún efecto irregular. Lo único que hace la norma es tratar de listar las principales para las que van a terminar siendo significativas en un proyecto. Las que van a terminar siendo significativas en un proyecto. Entonces, no puedo pensar de que todas las irregularidades van a estar ahí. Yo también tengo que revisar algunas y tratar de evitarlas. Entonces, ahí, por ejemplo, me puedo ir dando cuenta de eso y también eso incluirlo entre las cosas que voy a conversar con el arquitecto, por ejemplo. Ok, vamos a revisar, antes de pasar esta parte, vamos a revisar algunas consultas por acá. Así vamos avanzando un poco también con las consultas y no se acumulan. Candy Peña Torres dice, ingeniero, buenas noches. Tengo entendido que para hallar de forma rápida la verificación de cantidad de acero mínimo, aplicamos cuantía mínima área de columna por 0.01. Sin embargo, las cuantías solo aplican en la parte de tracción del concreto. Entonces, ¿por qué la verificación se considera la sección completa del elemento estructural? Es una pregunta, parece lógica, pero no es más no trabaja así en realidad en el caso de las columnas. Las columnas, todo elemento estructural que tiene flexión, está sujeta a su carga axial, inclusive las vigas. Lo que sucede es que la carga axial en las vigas o es cero o es tan pequeñita que el momento termina siendo constante. Sin embargo, en unas columnas, la carga axial sí varía, puede ser variable. Entonces, la capacidad a la flexión de las columnas sí puede terminar variando. La cantidad de cuantía mínima que se usa en el caso de las columnas comúnmente es por un tema de ductilidad mínima que se le da. O sea, no hay una cuantía mínima por flexión porque esta es integral con el axial. No es como las vigas. Las vigas, yo entiendo que tú lo dices porque en vigas solamente es la cuantía en un lado o en otro lado. Claro, ahí sí se puede dar esa libertad. Inclusive podríamos decir que las vigas es un caso particular de las columnas, donde la carga axial es cero. Podríamos decir eso. Pero el caso de las columnas es un poco diferente, lo toman de manera diferente porque tiene una carga axial. La carga axial es importante. Entonces, la capacidad a la flexión va a variar, no es constante, porque va a depender de la carga axial. Y para diferentes combinaciones de cargas tenemos diferentes cargas axiales, por ende diferentes capacidades a la flexión. Rodrigo Osco Guamán dice, ingeniero, buenas noches. ¿En qué medida un sistema estructural mixto es mejor que un sistema porticado? ¿A qué te refieres con mixto? ¿O por qué lo hacen si en la norma no está el sistema mixto? No sé a qué te refieres con mixto. Si te refieres con edificaciones de albañilería, que son las que no están, es por las propias disponibilidades arquitectónicas que tenemos, en general, ¿no? Los lotes, los tamaños. Tenemos lotes con frontis muy cortos, donde hace que en la dirección corta tengamos muy pocos elementos. Tenemos vecinos, a veces son edificaciones que tenemos vecinos en casi todos los lados, solamente en el frontis no tenemos. Entonces, nos da la disponibilidad de colocar elementos tipo muros, pero en la parte central no puedo colocar nada, porque como es corto necesitamos ventilación, circulación. Entonces, por el tema arquitectónico, comúnmente se necesitan hacer estos. Ahora, si te refieres con concreto, sí existe el sistema mixto con concreto, que es muros de concreto con pórticos, que es el dual, ¿no? O sea, sí existe eso en la norma. Carlos dice, ingeniero, consulta, ¿qué elemento no tiene responsabilidad sísmica en una edificación? Aquella que la fuerza sísmica que actúa en esta es despreciable. John Ramírez dice, ingeniero, buenas noches. Mi consulta es con respecto a la cuantía mínima de acero. Es decir, en el primer piso tiene que colocarse más cantidad de cuantía que en los pisos superiores o no necesariamente. Creo que no tiene que ver con la cuantía mínima, pero en general, en los primeros niveles, se recomienda que los primeros niveles haya más cuantía o en general más resistencia que en los niveles superiores. A eso si no sucede eso, ocurre un tipo de irregularidad de piso débil. No es el piso blando, no es lo mismo, pero el efecto es prácticamente el mismo. Es el piso débil. Eso se termina dando por la poca capacidad que le das a pisos inferiores que terminan soportando pisos superiores. Muy parecido al piso
el piso blando, ¿no? Pero en este caso es por temas de resistencia. Es por ello que se busca en general que la resistencia, no necesariamente la cuantía, es la resistencia. Es la resistencia. Javier Quispe dice, ingeniero, ¿el ITAPS te muestra el detallado del acero en vigas? Creo que sí, no lo he usado. Es decir, la cantidad de varillas, el espaciado, la longitud de anclaje, cantidad de estribos. Te dice el estribo y el espaciado que tú le puedes dar y en base a eso tú puedes sacarlo. Pero creo que a lo que te refieres del detallado, no te lo da. O sea, te da un planito, perdón, especulo. No lo he usado. Si es que te lo da, no lo he usado. Creo que sí. Creo que sí. Hay una aplicación adicional que tiene el ITAPS para poder hacer eso. Pero no lo he usado. No lo he visto necesario hasta el momento. Depende de cada ingeniero estructural cómo maneje esto, cómo se acostumbra a hacer sus proyectos en general. Isaac dice, ingeniero, ¿se debe modelar el sótano para verificar las derivas? Muy buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se modela el sótano o no se modela el sótano? Muy buena pregunta. Y para el diseño de los elementos estructurales, ¿no considero el sótano? ¿Esto es correcto? No hay correcto y no hay incorrecto. Yo lo que hago para el análisis estructural, para poder obtener los parámetros sísmicos, es omitir el sótano. Les explico por qué. Porque la parte que va a vibrar y que va a incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico principalmente es la superestructura, la que está arriba del sótano. Entonces, yo lo que hago es empotrar en esa zona para solamente modelar la superestructura y poder obtener los parámetros sísmicos. Por ejemplo, el R depende de la cortante de las placas o columnas que ésta tomen. Entonces, no lo tomo con los sótanos. Si lo tomara con los sótanos, siempre me saldría un R igual a 6 de muros, ¿no? Porque tengo puros muros de contención. No tiene sentido. Así no ha sido concebido la norma. Entonces, para revisar los periodos, si tú modelas lo que han modelado, y si no, modélalo y se van a dar cuenta, si tú modelas un edificio con sótanos, la masa participativa te va a salir muy bajita, 50%, 40% o algo así. Y claro, porque el sótano tiene masa, es muy pesado. Entonces, lo que va a vibrar principalmente con un cierto periodo va a terminar siendo reducido su masa porque hay masa que está en el sótano. Entonces tú dices, uy, ¿qué pasa acá? Y de repente los periodos se van a empezar a cruzar. Tu periodo principal va a estar en el segundo, en el tercero, en el cuarto y van a estar medio cruzados. Para darle una mejor lectura, yo también elimino, como le digo, el sótano. Pero todo esto para poder revisar la parte sísmica de la superestructura. El diseño final sí lo hago con todo. El diseño final sí lo hago todo. Es como lo hacemos comúnmente en el curso. Ok. Vamos entonces a continuar con esta parte. Dice, más o menos cómo se ha terminado estructurando la arquitectura. Algunos que son columnas, algunas que son placas, y lo vamos a ir explicando el por qué. Luego de encontrar las primeras características de la arquitectura, se encontrarán más conforme se estructure, y eso es muy cierto, no se preocupen, conforme vas a ir estructurando, hay algo que te vas a encontrar siempre. Siempre cosas te encuentras por ahí. Se continúa con la disponibilidad de sistemas estructurales. Esta arquitectura permite muros estructurales en la dirección longitudinal, y es clarísimo, porque como estoy con vecino y estoy con vecino, yo puedo colocar todo lo que yo quiera. Todo esto puede ser muros. Todo lo que esto pueden ser muros. Esta arquitectura permite muros estructurales en la dirección longitudinal. Y pórticos o dual. Nótense que no digo pórticos, ni digo que sea dual. Digo pórticos o dual. Y tampoco digo que sean muros. Muy difícil que sean muros en la dirección. Este es el sótano. Comúnmente cuando empiezas a estructurar, arrancas con el sótano, pensando en la parte de la superestructura, porque todo esto, por ejemplo, va a ser muro de contención. Esto no sube. Esto es también muro de contención. Esto no sube. Así que no estás pensando acá en colocar columnas u otros. Entonces estás pensando más en esta zona de acá, pero arrancas en el sótano. Entonces, lo que te das cuenta acá es de que en la dirección transversal hay muy poco. ¿Por qué hay muy poco? Ingeniero, pero acá tengo un muro, que tengo un muro, que tengo un muro. No continúan en los niveles superiores. Y claro, no van a continuar porque en los niveles superiores es vivienda. Inclusive el primer nivel es recepción. Y luego terminas con vivienda, ¿no? Entonces, tú tienes que ver la disponibilidad. Y pues disponibilidad no hay mucho. Pues a lo mucho que tienes es estas plaquitas de acá. Por eso que estas placas del ascensor son las que se han terminado proponiendo como plaquitas. Entonces, a lo mucho lo que vas a tener, si es que por ahí encuentras alguno más,
que estas de acá, que podrían ser plaquitas, que lo pongo como rectángulo amarillo, podrías de repente tener dual. Hay un tema por las cortantes, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cortante que toma la placa o toman las columnas. Entonces, por eso comento pórtico su dual, no digo si es uno o es otro. Posteriormente se puede predimensionar las columnas tomando en cuenta las áreas tributarias más grandes. El típico predimensionamiento, que también lo enseñamos, el típico predimensionamiento que nos enseñaron en la universidad. Les doy una hojita de cálculo inclusive para que esto lo puedan calcular un poco más rápido, algunos criterios adicionales para esto. Sin embargo, debido a la arquitectura, es posible que estas no sean cuadradas. Era lo que les comentaba. No siempre van a ser cuadradas. Algunas van a querer que sean alargadas para poder esconder lo que es el pinto. O incluso rectangulares. Entonces puede apoyarse, modificarse de acuerdo a la disponibilidad. Y verificando cuando se realice el análisis y diseño estructural. Recordar que es predimensionamiento en esos casos. Así que no se debe de ser exacto. Algunos quieren ser muy exacto en el predimensionamiento. Pero no es así, yo le puedo dar 5 o 10 centímetros más, inclusive 5 centímetros menos, inclusive hasta a veces 5 o 10 centímetros menos. No tengo que ser exacto, porque es predimensionamiento. Y yo lo que voy a hacer cuando tenga el análisis y el diseño, ahí voy a terminar obteniendo el resultado final. No debe ser exacto ni en el área tributaria ni en la dimensión que salga. Se recomienda múltiplo de 5 centímetros, eso sí, para las dimensiones. En el proyecto se ha predimensionado solo los encuentros que podrían ser columnas. Ahí están, las ubicaciones que estoy colocando por acá. Los encuentros que pueden convertirse en placas, que son rectángulos en amarillo, se proyectarán de acuerdo a la disponibilidad arquitectónica como placas o columnas de concreto armado. Entonces van a haber algunos elementos que, eso depende de los pisos superiores, que posiblemente no van a ser columnas, podrían ser más alargados, podría reducirlo, no sé, dependiendo de arquitectura, ¿no? Por otro lado, en la dirección longitudinal, en los extremos se puede disponer de placas en toda su longitud, excepto ductos. Pero esto generaría mucho gasto. O sea, si yo quisiera, yo le pongo todo. Ahí, como lo hemos puesto ahorita. Ahí. Entonces, estas placas pueden reducirse y aprovecharse de pórticos para el soporte de los demás ejes. Por ejemplo, miren, este eje de acá, este de color negrito segmentado, vendría a ser toda la placa que se ha propuesto ahí. Pero en vez de colocar esto, se podría colocar solamente esta zona de acá y esto como pórtico. Solamente esta zona como placa y esto como pórtico. O inclusive reducir más todavía si quisiera. Me puedo apoyar de los pórticos para no colocar. Y de repente si tengo muros ahí, muros que sean aislados, ¿no? Muros de tabiques aislados. Eso puedo hacer. Ingeniero, pero acá lo he puesto todo placa. ¿Por qué? Por lo que les comento acá. Sin embargo, es común que en los sótanos junto a estas placas estén los pases de automóviles. ¿Qué tiene que ver eso? Hacia los otros sótanos y su ancho sea muy limitado. Entonces se tendría que conversar con el arquitecto para que permita el cambio, es decir, los ensanches para las columnas que reducirían el ancho del pase de automóviles, porque voy a tener vigas por acá. Por otro lado, las placas, al ser de longitud pequeña, es decir, al hacerlas así de longitud pequeña, es posible que recarguen elementos de borde, es decir, se van a comportar por deformaciones por flexión. Eso lo vemos cuando hacemos en el módulo 3 diseño de placas, que también harán que se ensanche y complique el pase de los automóviles, es decir, voy a tener elementos de borde seguramente grandes, por requerimiento, por en el diseño de los muros. Por lo que en el proyecto se ha propuesto dejar longitudes totales y tratar de reducir en lo máximo estos ensanches. Haciéndolo de esta manera, estoy tratando de reducir los ensanches que voy a tener en los extremos. Eso es lo que se ha decidido hacer. Posteriormente, de las columnas y las placas se puede continuar con el predimensionamiento y distribución de las vigas y losas. Las vigas en la dirección longitudinal podrían ser chatas, dado que se tienen placas grandes que llevan carga sísmica. Sin embargo, estas son de longitudes grandes y reciben losas, cargas de gravedad, por lo que serán peraltadas. Las vigas en dirección transversal deberán ser peraltadas porque el sistema estructural en dirección es de pórticos o dual. Miren al final cómo ha terminado quedando. He repartido lo que son las vigas, en algunos casos podrían haber sido chatas, pero por el tamaño de las luces que se tiene, se termina quedando así. Es interesante esta arquitectura porque tiene varias cositas, tiene placas, posible viga de acople, y algunos otros elementos, la dirección transversal con muy poca rigidez. Y cuando se hace la parte en el módulo 2, porque esto lo hacemos en el módulo 1, en el módulo 2, cuando hacemos análisis visual, hay muchos comentarios que tomamos. Y en el módulo 3 también para el caso del diseño. Nótese cosas como estas, ¿no? Arquitectura, por ejemplo, acá no colocó su segmentado, que colocaba comúnmente.
La arquitectura requiere que en ciertas zonas se maneje con vigas chatas. O sea, imagínense esta zona donde recibo esta losa y esta losa que sea una viga chata. Donde es difícil, acepten sea peraltada por generar disconfort. Claro, esta zona, por ejemplo, es zona de comedor. Acá está la mesa, si mal no recuerdo. Veámoslo por acá. Acá está, ¿ves? Acá está la mesa y acá está el sofá. El medio pasaría de los sofás de la sala y en medio del comedor. Entonces, por eso dice, es difícil hacer tensión peraltada por generar disconfort, salas, dormitorios, etc. Sin embargo, en otros es posible cambiar vigas peraltadas, baños, halls, etc. Hay algunos cambios acá inclusive de que ellos tratan de reducir las alturas para no usar falsos cielos rasos, porque uno dice, le pongan falso cielo raso, claro, pero para eso van a tener que aumentar la altura. Y si aumenta la altura, hay temas de parámetros urbanísticos, por la altura, a la altura máxima a la cual no pueden llegar. Podrían tener problemas de costos, porque obviamente si lo hacen más alto va a costar más la edificación, y etcétera. Te tienes que sentar a conversar con el arquitecto sobre estas cosas, ¿no? Las losas en las zonas de mayor luz se proyectan todas en dos direcciones para poder reducir el peralte. Esta es una técnica que se hace. Hay algunas veces que las losas en dos direcciones no solamente se hacen porque sean luces grandes y quiero reducir la carga en la losa, sino también para reducir la carga en los elementos que van a recibir esta. Si lo pusiera en una sola dirección, por ejemplo, esta de acá, esta viga cargaría bastante. En vez de hacer eso, lo que hago es repartirla en sus 4 bordes y hace que esta viga reduzca su carga, ¿no? Y sea uniforme en toda la estructura. Esa es otra cosa que se busca, que las vigas traten en lo posible, o por lo menos por zonas, sean del mismo tamaño de peralte. No de ancho, pero sí de peralte por lo menos. El resto son losas en una dirección, las que necesitan proyectar vigas chatas o dobles viguetas para el soporte de los tabiques, que son por acá. De la tabiquería que se encuentre paralela a esta. Finalmente, se tiene la parte central. La parte central es una parte muy complicada. Si se dan cuenta, tengo un gran bloque acá y otro gran bloque acá. Y acá se estrangula. Y tenemos acá estos ductos. Entonces lo que se propone es poder colocar una losa maciza con vigas que pasen entre todos los ejes estructurales principales para que de alguna manera trate de buscar el diafragma rígido esto. Se encuentra, se hace, posteriormente hacemos nosotros una verificación con diafragma rígido, sin diafragma rígido, y si se comporta como un diafragma rígido, pues lo mantenemos con diafragma rígido para poder evitar los cálculos adicionales. Y se hace esta propuesta de esta manera. Este es como terminó quedando lo que es el sótano y los pisos típicos. Nótese que esto es la estructuración. Esto todavía pasa para el análisis estructural y esto todavía pasa para el diseño estructural. O sea, esto todavía puede modificarse. No puedo decir que esto como va a terminar quedando finalmente, pero por lo menos ya tengo una muy buena idea de cómo va a terminar esto quedando. Hay algo adicional que quiero comentar. Voy a terminar la presentación y luego voy con las consultas que ustedes tengan. Hay algo adicional que quiero comentar acá. Y como les comenté, esto ya habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo, esta es otra estructuración de la misma edificación. ¿Es común hacer eso? No, nada que ver. Cuando tenemos un proyecto solamente haces una estructuración, no haces muchas. Pero debido al curso, como muchos, como les dije, los chicos eligen el edificio, nos ha dado la oportunidad de estructurar nuevamente. Yo he estructurado nuevamente, no he visto la estructura anterior, obviamente, lo estructuro con los chicos y pues siempre me he dado cuenta que las estructuraciones no son las mismas. Me ha pasado en albañilería como me ha pasado en estructuras, a pesar que yo soy el que estructuro. Y muchas veces va a pasar eso, y no se preocupe. Si tú mismo puedes hacer estructuraciones que son diferentes, imagínate cómo serían diferentes ingenieros. Entonces, no hay que preocuparnos mucho o a veces chancar de, no, esto es así, esto lo tenemos que hacer así. No es tanto así, no es tanto de chancarnos. Tenemos que buscar la mejor manera y poder llegar a un consenso con nuestro arquitecto. Hay otros proyectos que hemos hecho en el curso. Este es otro proyecto, otro edificio en el cual se estructuró. Este es otro edificio que también se estructuró. Voy con sus consultas. Dice por acá, buenas noches, ¿las losas de entrepiso deben aportar rigidez a la estructura global? ¿La norma lo indica? No, no indica eso, no aporta rigidez. Rodrigo Osco dice, ingeniero, la junta sísmica para una edificación de 15 metros o 5 pisos debe ser 9 centímetros como separación de la edificación vecina. Se calcula. Hay dos formas de calcularlo, con las deformaciones y el otro con el 0.006
de la altura total. Yo comúnmente el criterio que tengo para junta sísmica es 1 centímetro por piso. Así que si te refieres 5 pisos, son como unos 5 centímetros por piso de tu límite de propiedad. Si es que el vecino no dejó, serían 10 centímetros, que es más o menos los 9 centímetros que tú dices. Renato dice, ¿qué consideraciones se debe tener al analizar y diseñar una viga principal apoyada sobre otra viga? Hay una parte en la norma después de torsión en la cual dice viga que se apoya en otra viga. Comúnmente una carga a otra o las dos trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas rigideces. Si tuvieran las mismas rigideces, que es lo ideal, trabajarían en conjunto. Pero cuando una tiene más rigidez que otra, la termina cargando a la otra. Y eso hace de que esta pues tenga mayores esfuerzos, ¿no? Y principalmente puedes revisar, que es lo que hace las verificaciones en la norma, verificaciones de cortante. En interno dice, ingeniero, buenas noches. ¿Los dos primeros modos de vibración predominante deben ser desplazamiento, el tercero rotación obligatoriamente? No, no es obligatorio. Hay que hacer una mejor interpretación del análisis modal, diría yo. Eso lo hacemos en el módulo 2, porque hay muchas dudas con el tema de eso. No necesariamente. Podrías tener algo modelado, por ejemplo, por ahí alguien me comentó de la columneta. Póngale que tú una columneta la modelas y que el periodo de esa columneta termine siendo tan grande como la de tu primer modo de vibración. Esa va a salir en el primer modo de vibración y la masa participativa va a ser muy pequeñita. Y es debido a eso. Eliminas esa columneta y se cambió. Entonces hay que hacer una mejor interpretación de los modos de vibración comúnmente. Rodrigo Anchenti dice, ingeniero, para una losa que tiene un volado de 2 metros según los cuadros para no calcular deflexiones, nos manda para el predimensionamiento una luz entre 10. Nos da como resultado justo 20 centímetros. ¿Recomienda hacer el control de deflexiones para la losa en volado? En general siempre se recomienda para poder hacer, pero si es que esto te permite hacer este volado, pues no hay ningún problema. Ahora, ten en cuenta que no te habla de la carga que recibe. Ese solamente es una manera general de luces con un cierto ancho tributario que han terminado sacando. Pero si tu ancho tributario es muy pequeño, eso estaría bastante sobrado. Y si tu ancho tributario es muy grande, pues no va a estar sobrado y tendrías que tener cuidado. No solamente hay que revisar la luz, también el ancho tributario. Carlos dice, ingeniero, ¿hay algún criterio para predimensionar losa en 2 direcciones? Yo comúnmente hago un criterio del tamaño, que lo hago que sea una medida anterior a la de una dirección. Por ejemplo, si una dirección necesitara 25, le pongo de 20. Si una de 30, le pongo de 25, más o menos. Ese es un criterio que tengo. Hay algunos del perímetro entre 180, hay algunos luz entre 30, que otros terminan haciendo. Y lo otro criterio es cuando estos quiero repartir para todas las cargas y mantener el tamaño de la losa para no estar cambiando lo que es el fierro y también el encofrado. Napoleón Ramos dice, el curso será estructuración, análisis y diseño, así es, de edificaciones de concreto armado. Rodrigo Osco dice, ingeniero, ¿cuáles son los principales criterios que debo verificar para saber que una edificación está bien estructurada? No sé si se cumple la parte sísmica, si tienes suficiente elementos estructurales en las direcciones transversales y longitudinales, podría ser una buena estructuración. Pero al final, si estaba correcto o no estaba correcto, lo ves en el análisis y en el diseño recién. No lo haces realmente con la estructuración. Como les dije, puedes estructurar de diferentes maneras. Tú mismo, si tú haces la misma estructuración, seguramente lo haces diferente de manera, ¿no? Luis Galdós dice, ingeniero, si por exigencia de arquitectura se propone una placa con aberturas, ¿qué consideraciones se tendría para el diseño de la placa? Está en la norma E060 y en el A6 318-19 las recomendaciones que se usan, en los refuerzos que se usan como cuantías mínimas en los bordes, y también los diseños que se hacen para los elementos que te terminan quedando ahí. En interno me dice, ingeniero, buenas noches. ¿Qué debo hacer o cómo plantear cuando el cliente no quiere columnas con pintos ni vigas peraltadas en su edificación? Sentarte a conversar. Si es que se puede hacer, se hace. Si es que no se puede hacer, te tienes que sentar a conversar y a llegar. Yo comúnmente cuando arranco, yo les digo, van a haber modificaciones, me tengo que sentar con el arquitecto. A veces reviso rápidamente la arquitectura y le indico a veces algunos comentarios que yo pudiera tener. Y para que se dé cuenta que sí nos vamos a sentar. A algunos les interesa, a algunos no les interesa. Entonces, si no les interesa, yo no hago esos proyectos. Prefiero no hacer. Ingeniero, ¿nos quedamos sin trabajo? Sí, es cierto.
ya otra realidad y otras cosas que se escapan de la parte técnica, ¿no? Ok, muchachos, entonces con eso estamos acabando el curso, bueno, el seminario, perdón. Como les dije, proviene del curso Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado. He hecho rápidamente un ejemplito. El curso es que se va a abrir próximamente. Les invito a que puedan unirse y si no, les invito a que puedan invitar a alguien que de repente estuviera interesado. Nos ayudaría bastante en ello. Enseño también el curso de Estructuración, Análisis y Diseño de Edificaciones de albañilería y el próximo año, iniciando el próximo año, se está abriendo el curso Análisis Avanzado de Estructura, que es full análisis no lineal para los que están haciendo tesis principalmente, los que quieren hacer investigación, principalmente los que van a hacer tesis en estructuras. Es un curso que les da muchas soporte para ello. Ok, muchachos, muchas gracias, que tengan una muy buena noche, gracias por su tiempo, sus consultas, y por estar presentes en este seminario. Hasta luego, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Chao.